Calor, creo que me llegó la menopausia. ¿La enfermedad de la menopausia? Andropausia. Andropausia. Que no es más feo. No, la vida sigue. La vida sigue. ¿Sabes? ¿Cómo se puede vivir viviendo? La vida sigue. Sí, hay un chiste viejo que dice algo así como que ¿por qué la gente llora en los funerales y ríe en los matrimonios? Porque no son los implicados. Sí. Tiene mucho sentido. Buen día, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a su web show de confianza. En este episodio nos sentamos con Rubén Iriarte Mesa, creador de la serie documental Héroes, un proyecto dominicano que ha logrado algo que para mí es increíble: contar historias íntimas, frágiles y profundamente humanas, con una estética poderosa y con un sentido increíble. Bienvenidos a Sobremesa. Muchas gracias, Jesús, por esa introducción. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. El calor insoportable, la verdad, yo no sé cómo la gente puede vivir trabajando fuera. Creo que héroes nacionales ahora de la gente que vende cosas en la calle así, al aire libre. Horrible sí. el calor. Totalmente. Sí. Mira, hoy vamos a pintar tazas, que es la especialidad de la casa. Bien. Hoy un poco en versión miniatura. Maravilloso. Y aquí está todo lo que tú necesitas para pintar. Bien. Es Ya que- vi, este azul me gusta. Sí. ¿Te va bien pintar? Si se lo preguntas a cualquier persona menos a mi madre, no. Mi madre diría que sí, porque para ella todo lo que yo hago es perfecto. Claro, claro. La verdad es que nosotros tenemos aquí pruebas, ya está comprobadísimo. Todo el que dice que no pinta, termina pintando increíble. Bueno. Muy poca gente ha dicho que no pinta y al final genuinamente no lo hace. Yo voy a hacer mi mejor intento. No te Y vamos me a voy a- juzgar, o quizás sí. No lo sabemos. Mira, tú me dijiste que tengo que firmar al final, pero yo voy a firmar y después voy a pintar encima de la firma. Ah, perfecto. Vamos a ver cómo queda. Como usted prefiera. Mira, yo genuinamente no conocía el proyecto de Héroes. Pero para mí ha sido una grata sorpresa. Yo tengo como filosofía consumir una vez a la semana algún contenido local. Ok. Sea música, artistas visuales, pintores. Porque yo creo que hablamos muy poco de lo que tenemos aquí. Vivimos normalmente enalteciendo el arte que se hace fuera del país y nosotros mismos no le prestamos atención a lo que está haciendo aquí dentro. Y tenemos que esperar que fuera del país le den la validación para luego nosotros seguir esa línea. Entonces, yo me puse como meta este año, una vez por semana, aunque sea, consumir algo local que yo no consumo normalmente. Y tuve la grata sorpresa, un saludo a Chris, que me habló del proyecto, de cómo se puede hablar de una historia de distintas formas, de cómo yo quisiera que fuese mi vida y cómo realmente transcurrió mi vida. Y no puedo dejar yo de preguntarle si la idea de tener un proyecto que haga eso viene desde cosas que tú quisieras cambiar en algún momento, algún episodio puntual que tú dijeras, ¿sabes qué? A mí me hubiese gustado que pasara de esa forma, o de dónde viene la idea. Yo estaba... Mi casa productora, El Perro Amarillo Films, nosotros tenemos muchos proyectos. Tenemos una carpeta de más de 18 proyectos. Y yo estaba pensando con uno de mis socios, con Simón, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer ahora que además aporte algo positivo a la sociedad? Y empezamos a lanzar ideas. Y en algún momento hablamos de que todo el mundo tiene una historia que contar. Yo tengo, por experiencia profesional, yo trabajé en MasterChef, en The Voice, en Casados en Caos. Yo he entrevistado muchísimas personas en los últimos años y yo sé que todo el mundo tiene una historia interesante que contar. Todo el mundo. No hay una persona que no tenga una historia que contar. Y empezamos a pensar, bueno, ¿qué puede ser positivo? Los héroes. Pero ¿qué es un héroe? Y en algún momento empezamos a ver la posibilidad de que todo el mundo puede ser héroe de su propia historia si la cuenta
de la manera adecuada. Porque todos vivimos cosas que son difíciles y que en algún momento no hicimos lo que nos hubiera gustado porque no teníamos las herramientas en ese momento. Si no hubiéramos vivido eso, no adquirimos las herramientas. Pero eso no quita que a nosotros no nos hubiera gustado en nuestro yo interior, en los anhelos, que las cosas hubieran sido distintas de alguna forma. Entonces, lo que nos planteamos es, ¿qué pasa si las personas se vuelven héroes de su propia historia? Si cambian eso que pasó para narrarlo de cómo les hubiera gustado que pasara. Desde el momento en que conseguimos la historia, yo ya tenía en mente qué es lo que yo contaría. Y de hecho, en la primera temporada me pongo frente a cámaras y lo cuento. Y en parte a veces pienso que quizás yo hice esto solamente para contar esa historia mía, que es la historia de cómo salvo a mi hermano, quien realmente murió de leucemia. No había forma real de salvarlo, pero yo en mi historia yo lo salvo. Eso es lo lindo de... Yo leo mucha literatura y creo que eso es lo bonito de la literatura. De todo lo que nosotros sabemos que no es posible, pero que en tinta cabe. Creo que lo más bello de uno leer historias que humanamente uno sabe que son improbables, pero te da esa sensación de esperanza al leerlo que a mí me fascina. ¿Tú cuentas tu historia en orden de importancia o en orden cronológica? Yo creo que eso define mucho a la persona. Entonces, ¿quién tú eres? Si tienes que pensar en qué tú eres, en quién eres, ¿tú piensas en orden cronológica o piensas en orden de importancia? Por ejemplo, cuando a uno le preguntan, por ejemplo, a mí me preguntan quién tú eres, yo siempre empiezo... Yo creo que en orden de importancia empiezo yo. Pero me he dado cuenta que la gente que empieza por orden de importancia es la que no piensa realmente quién es en ese momento. Como que no se toma el tiempo de pensar quién es. Porque siempre empezamos con yo soy Jesús García, periodista de 25 años. Uh-huh. Pero tú eres realmente a lo que te ejerces. No, tú eres mucho más. Todo el mundo tiene diferentes facetas y tiene diferentes roles dentro de su vida. Sí. Pero además de eso, tú no eres ninguno de esos roles. Los roles solamente son lo que tú muestras, pero tú eres algo mucho más allá de eso. Todo el mundo es algo mucho más allá de los roles que puede asignarte la sociedad o que puedes autoasignarte. Eres mucho más. Todo el mundo sabe que es mucho más. Lo que pasa es que para poderlo comunicar con el lenguaje, hay alguna fórmula, hay que decirlo de alguna forma. Y el lenguaje es limitado. El lenguaje no es tan... o sea, no es ilimitado como lo es el universo. Sí. Lo dice, creo que es en el retrato de Dorian Gray que dicen... Sí, el retrato de Dorian Gray. Que dicen que definirse es limitarse. Uh-huh. No sé si estoy totalmente de acuerdo, pero me parece una linda frase. Sí lo es, hablar de la definición. pero a la vez en la sociedad es imposible no definirse. Claro. ¿Sabes? Yo creo que la magia está, o el poder está en definirse, pero internamente saber que tú no eres eso con lo cual te definiste. Eres mucho más que eso. Que eso o que tú sientes que te define, no entender que está listo para cambio, que puede cambiar. Porque creo que lo único que es constante en la vida es el cambio. Es Siempre. lo único constante que tenemos. ¿Sientes tú que uno se convierte en héroe de su historia luego de perdonarse? ¿O uno puede convertirse en ser el héroe de sus propias historias con el tiempo del paso sin ni siquiera llegar a perdonarse? El tema del perdón es un tema bien complejo, la verdad. ¿Cómo es el perdón para ti? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo definirías? Bajo tus términos y tus experiencias. El perdón. Yo creo que es sobre todo aceptar lo que ha pasado. Sea lo que sea que haya pasado,
la aceptación plena de eso termina siendo el perdón real. Porque muchas veces la palabra perdón termina siendo vacía, porque tú no estás, eh, ¿sabes? Sigues teniendo rencor dentro de tu alma hacia lo que pasó, hacia las personas que estuvieron alrededor de ese hecho, a veces hacia ti mismo, pero para mí el perdón tiene que ver justamente con la aceptación plena de lo que pasó. Yo siento que sobre el perdón, me he dado cuenta con mucho tiempo que yo perdono desde el egoísmo y no debería ser la actitud real. ¿Qué debería ser? Yo creo que el perdón no es un acto es un acto personal, pero hacia la otra persona. Es quitarle a esa persona, cuando se refiere a perdonar a alguien más, claro, quitarle a esa persona el poder de dañarnos por algo que dijo o hizo. Y eso también lo aplico a mí, se puede aplicar a ti mismo. Es quitarte a ti mismo el poder de que una situación X defina cómo va a ser tu vida a partir de ahí. Pero yo siempre he perdonado a las personas pensando en mí. Te perdono para yo no tener esta conversación más conmigo mismo. Pero no pensando Para en yo no sí. sentirme mal. Sí, como un hecho egoísta, no por cómo la otra persona realmente lo tomó o si la persona dijo que o sintió mi pedida de perdón como real. Y no sé si es la manera correcta de hacerlo. Creo que me falta mucho por aprender sobre el perdón. Aparte que creo que está sobrevalorado. No, infravalorado no, sobrevalorado. Creo que la gente habla mucho del perdón cuando hay muchas cosas que no hay que perdonarlas. Y no hay que darle perdón a todo el mundo. Y yo sé que hay mucha gente que va a estar en contra de esto. Pero yo estoy a favor de que hay cosas que por más que uno lo intente, nunca se va a perdonar. Y es mejor aprender a vivir con ciertas cosas. Eso es lo que yo creo sobre el perdón. Fíjate, los budistas manejan toda una teoría sobre el perdón y luchan con toda esta cuestión del perdón y la aceptación toda su vida. Esa es su filosofía que ocupa toda su vida. Entonces, yo creo que es un tema bien amplio y Sí. probablemente sin ninguna solución definitiva. Ahí, ¿sabes? Siempre va a haber distintas formas de ver las cosas Y de vivirlo. y de vivirlo. Pero, ¿a qué cosa tú le dirías, tú sientes que tienes que decirle basta para tomar el control de tu historia? ¿Tú sientes que tienes el control absoluto de tu historia de vida? Nosotros solamente tenemos control sobre lo que pensamos. No tenemos control sobre más nada. Yo no tengo control sobre lo que está pasando, sobre el aire acondicionado, sobre lo que tú dices, sobre cómo ella mira, sobre si las cámaras están grabando o no. Yo no tengo control sobre nada de eso. Y si sentimos que tenemos el control, nos estamos engañando. Porque nosotros decimos, sí, no, yo prendí la cámara, esa cámara tiene que estar funcionando. Puede pasar cualquier cosa y deja de funcionar. No tienes el control. Tú supones cierto control, hay ciertas cuestiones físicas que se repiten y tú puedes suponer que van a pasar X o Y cosas, pero el control real no lo tienes. ¿Y te va bien con no tener el control? No. Realmente no, pero uno lo intenta, que ya es bastante. Yo tengo buena relación con el control, la verdad. Yo puedo entender que no tengo el control de situaciones y soltar muy fácil las riendas. Como que, ¿sabes qué? Si yo no puedo controlar esto, no voy a joder con... Esa filosofía de lo que yo no puedo controlar, que haga lo que pueda y en el proceso no arreglamos. ¿Cómo te llevas tú con el proceso? ¿Se te da fácil entender los procesos? ¿O tú eres la gente que quiere que pase todo de una vez? Yo creo que yo soy una persona bastante analítica y sí
sí veo lo que está pasando, analizo los procesos, veo lo que está pasando y realmente los acepto. Yo soy una persona, yo he emigrado 3 veces. Yo primero me mudé de Venezuela a Argentina, de Argentina a Venezuela, de Venezuela a República Dominicana y me he podido adaptar a diferentes situaciones de vida. Yo he vivido muchísimas cosas. Yo viví, por ejemplo, el cierre de RCTV, que fue el canal que cerró Chávez en Venezuela. Eso fue un trauma colectivo súper grande. Yo he vivido muchas cosas, gracias a Dios he vivido muchas cosas. Y yo creo que eso me da como cierta experiencia de vida que me hace ver que, ¿sabes? No vale de nada. A pesar de que yo soy controlador, creo que estoy progresando porque reconozco que el control realmente no existe. ¿Y qué se siente mudarse tanto? Sobre todo de culturas, de No, cultura en cultura. no te lo puedo decir porque nunca he hecho lo contrario. Yo he vivido lo que he vivido. Yo te puedo decir que a mí me gusta conocer otras culturas, me gusta ver cómo viven otras personas, cómo piensan otras personas. ¿Sabes? Hay gente que me dirá loco, pero a mí me gustaba montarme en las guaguitas esas voladoras en hora pico y escuchar y ver a la gente. ¿Sabes? Para la mayoría de las personas es incomodísimo. Y sí, es incómodo, pero a la vez, para mí es enriquecedor ver a las personas. Claro, también porque soy guionista y tengo como una curiosidad innata por conocer las historias de las personas, por ver cómo hablan, por ver cómo piensan. Nada, ¿sabes? Yo creo que también depende de cada persona. Cada persona es distinta. Y cada persona tiene habilidades distintas. Nosotros teníamos una invitada que es mexicana, pero gran parte de su adolescencia la tuvo aquí y luego se fue, regresó otra vez a México y luego volvió. Y ella decía que tenía, ante la sociedad, tenía cierta dificultad para identificarse con una nacionalidad, porque cuando iba a México no era lo suficientemente mexicana, pero cuando estaba en República Dominicana no era lo suficientemente dominicana. ¿Cómo lo sientes tú? ¿Tú sientes que...? Lo que pasa es que yo siempre he sido un tipo raro. Entonces yo nunca me he sentido... nunca me he sentido muy lo suficientemente de ninguna categoría. Entonces, sí, yo me siento profundamente venezolano, pero no siento que me vean así desde afuera. Y también siento que amo la cultura de Buenos Aires, de Argentina, me encanta. Y también adoro la cultura dominicana. Yo me siento aquí súper bien. Pero cada quien es distinto, ¿sabes? Realmente muchas personas me lo dicen cuando me están conociendo. Tú sí eres raro. Y yo digo, bueno, sí, no sé. Es como soy. Entonces, aquí abajo también lo puedo pintar, ¿verdad? Sí, claro. Préstame rosa, por favor. Ay, claro, por supuesto. La cuestión eso de sentirse raro, pero no un problema no sentirse que encaja. No, yo no siento que sea un problema, la verdad. En algunos momentos de mi vida, creo que sí sentí que fue un problema. Bueno, en la adolescencia y toda la cuestión. Pero ahora en este momento de mi vida, simplemente busco con quién pueda vibrar de una manera parecida y lo adopto, Eso es lo bonito de crecer. Sí, uno se la da cuenta verdad. que hay muchas cosas que no son tan complicadas como uno lo ve en la adolescencia. Así es. Que, aunque tampoco la adultez tampoco es lo más lindo del mundo. No. Todas las etapas tienen sus dificultades. La gente dice, ay, la niñez sí es hermosa. Ustedes no se acuerdan de su niñez. Si usted dice eso, usted no se acuerda de su niñez. En la niñez hay un montón de momentos difíciles, de traumas,
de cosas que no sabemos. Claro, son traumas porque no tenemos las herramientas para afrontar ciertas Claro. cosas. O sea, en el momento en que tus padres te dejan por primera vez solo en una habitación, muchos niños lo viven como que lo están abandonando. Claro, desde un adulto le parece que no, bueno, es una exageración. Una exageración para ti que eres adulto. Para un niño Claro. no lo es. Para un niño no lo es. Pero una gente que se muda tanto, a mí me parece que la gente ha tenido que mudarse tanto y sobre todo cambiar tanto de vida, Ujú. siento que siempre están pensando en cómo irse. Y no me refiero del país, me refiero en situaciones. Qué bueno eso que lo dice. Fíjate, hay un libro que se llama Babbitt, de Louis Sinclair, que es un escritor que, bueno, según lo que leí en la biografía, prácticamente su único libro importante es ese. Y es una sátira al sueño americano. Y sobre el final del libro, de la novela, el personaje principal, Babbitt, está pensando seriamente en dejar todo, dejar a su esposa, a sus hijos, el trabajo, irse del pueblo donde está, abandonar todo. Y hay una frase muy poderosa que dice algo así, yo lo voy a parafrasear, dice algo así como que pensó que eso era una estupidez porque en definitiva nunca podría escapar de sí mismo. Tú puedes escapar de todo, pero no de ti mismo. Cuando las personas se sienten mal en todos los lugares, el problema no está en el lugar. La primera vez que yo salí de Venezuela, salí porque presencié cómo asesinaban a una persona y fue algo que me chocó. Yo dije, yo no quiero vivir en un país que está en este problema tan fuerte. No quiero hacerlo. Y me fui para Argentina por diferentes razones. Cuando regresé a Argentina era por cuestiones familiares míos y de mi pareja de ese momento. Y cuando mi ex esposa queda embarazada, decidimos salir de Venezuela porque estaba una crisis muy fuerte en el 2015 y paramos acá porque mi ex esposa tiene doble nacionalidad dominicana venezolana. Pero la verdad verdadera, a pesar de la crisis en Venezuela y todo, yo no hubo ningún momento en que yo dijera, o sea, soy totalmente infeliz, esto es terrible. No, la verdad es que no. Creo que hay una decisión también dentro de todo, que no es tan fácil como suena. Pero, y también hay un punto en que tú tienes que aceptar de que también, si, ¿qué más puedo hacer cuando tú vives en situaciones como el país, como Venezuela? Pero respecto a la muerte, ¿usted vio una persona que murió en una protesta o cómo? No fue una madrugada, me paro a comer algo y a ver televisión y en la parte de abajo del edificio escucho unos gritos de una persona que pedía que no le hicieran nada. Me asomo y había una persona al frente con un arma. La persona que estaba suplicando estaba en muletas, le faltaba una pierna y el otro estaba suplicando y el otro le descargó el arma totalmente. Y la policía que estaba en auto a 2 minutos llegó una hora y tanto después. Entonces yo dije, de verdad, no es como el lugar En el que se pueda vivir. donde quiero estar en este momento. Usted y yo coincidimos en algo. Cuando a mí me preguntan por qué existe este programa, yo siempre digo que nace desde lo más ególatra. Porque genuinamente son preguntas y temas de los que yo quisiera hablar con alguien en mi vida. Y nacen desde mi curiosidad por temas. Y me alegra escuchar que hay gente que también lo ha hecho. Con respecto a lo que tú dijiste de que el programa nace de quizá una intención de haber contado tu historia. ¿Hay una que te haya tocado en particular que tú dices, uff?
Qué Mira, fuerte. nosotros en la primera temporada grabamos 29 historias en 5 días y en la segunda temporada grabamos 30 historias en 5 días y en las dos oportunidades ha sido una experiencia de drenar emocionalmente de una forma bien, bien intensa. Porque las personas están contando eh, cosas importantes para ellos. Las personas están contando cosas importantes para ellos y yo estoy siendo mediador de eso. Y yo, como me meto en el papel de un buen entrevistador, me vuelvo empático con ellos. Entonces, todo eso que ellos vivieron de alguna forma, yo también lo siento. Y escoger una historia es difícil. Hay muchas historias realmente poderosas. Hay algunas en las que, y no voy a nombrar cuáles, en las que siento que el mismo entrevistado o entrevistada no se contiene sus emociones y entonces eso hace que no termine de explorar su sanación. Entonces, en esos casos no resultan, yo creo que la gente cuando los ve lo nota, en esos casos no resulta tan poderoso como en otros casos en donde realmente sí se, eh, Se vive el dolor. es que es muy intenso porque están contando cosas importantes para ellos. Ah, este es el azul. Ay, pero puede ser este también. Pero no tienes una historia que te diga mi favorita. ¿No tienes ninguna favorita? ¿Sientes que hay Bueno, más si de me una? pones a escoger, escojo la mía. Pero realmente hay historias muy poderosas, ¿sabes? ¿Cuántos capítulos vienen esta temporada? La primera temporada fueron 29 y la segunda temporada son 30. Pero, por ejemplo, en la primera, el primer capítulo de Cris Calderón, él habla sobre el arte. Y bueno, yo como estoy en el medio artístico, me tocó mucho. La, hay muchas historias muy fuertes que quizás no me tocan personalmente porque no forman parte de mis heridas o no son similares a las heridas que yo tengo. Pero de todas maneras uno puede conectarse porque lo cuentan con mucha pasión. Y en la segunda temporada eh, tenemos historias muy, muy intensas y unas reflexiones muy buenas. Nosotros tenemos, por ejemplo, bueno, el primer capítulo es el de Aquiles Correa, que él cuenta una historia que no ha contado en ningún otro lugar con ese nivel de detalle, que es que cuando él era joven él intentó suicidarse. No lo hace desde el victimismo, sino desde la superación, desde el aprendizaje. Pero también tenemos historias, la de Pavel Núñez es súper, súper, súper entretenida y divertida. La de Gerald también, Hogando, la de Cris Viña. O sea, esta temporada realmente tenemos un montón de historias interesantísimas. La de Raquelita Guerra. Raquelita Guerra es una mujer que participó en MasterChef, no me acuerdo si fue en la segunda o en la tercera temporada amateur. Y en esa época ella sufría de violencia intrafamiliar y después puso una orden de alejamiento al esposo, etcétera, etcétera. Y lamentablemente después de eso, las autoridades no ejercieron su autoridad como debería ser. El esposo ha entrado a la casa de ella no estaba, y mató a puñaladas a su mamá y casi mata de 29 puñaladas a su hijo. Sí, recuerdo ese caso. Y esa es una historia, bueno, ya cuando tú la cuentas es espeluznante. Ella lo cuenta con una entereza realmente maravillosa. Es una mujer súper, súper fuerte. Pero así como te cuento esa historia, también hay otras historias que quizás parecen sencillas, que parecen del día a día, pero que de la forma en que lo cuentan, como son importantes para las personas que lo están contando, Claro. son poderosas. Y hay reflexiones increíbles. Realmente yo estoy súper agradecido
con todos los que han pasado por ahí porque todos me han dejado enseñanza. ¿Cuándo sale el primer capítulo? El primer capítulo de la segunda temporada sale el 6 de julio, el domingo, a las 10 de la mañana. Pero pueden ver los 29 capítulos, ya están todos en YouTube. Los 29 capítulos de la primera temporada están todos en YouTube a través de Héroe de tu Historia 1. Nosotros, las redes son Héroe de tu Historia porque nosotros invitamos a las personas a ser héroes de su propia historia. Respecto a la tuya, para ir cerrando, respecto a la tuya, ¿tú sientes que la cuentas desde la superación o todavía hay dolor? Todavía hay dolor, claro. La muerte de mi hermano fue hace pocos años y era un ser, es un ser, bueno, no sé cómo decirlo, realmente luminoso. Una persona que yo quiero mucho, que, ¿sabes? Me dijo que con la única persona en su vida que nunca se había molestado era con mi hermano Gerardo. Que esta es una persona que a ella le molesta cosas de todo el mundo y se molesta y se... Pero que con mi hermano Gerardo jamás se molestó. Porque era un tipo realmente luminoso. Era una cosa impresionante. Parece a veces un lugar común decirlo, porque bueno, la gente que ha fallecido generalmente le buscan las cosas positivas. Pero mi hermano Luis Gerardo era una cosa realmente impresionante cómo se ganaba a la gente. ¿Y cómo se vive el duelo de un hermano? ¿Y cómo se puede vivir luego de la muerte de un hermano? No, la vida sigue. La vida sigue. ¿Sabes? ¿Cómo se puede vivir? Viviendo. La vida sigue. ¿Sabes? Todavía vive mi ahijada, vive mi comadre, viven mis otros hermanos, mi madre, mi padre. Seguimos viviendo y seguimos aquí y hay cosas que seguir aprovechando de la vida. ¿Sabes? No... La muerte es parte de la vida, ¿sabes? Sin la muerte no existiría la vida. Y nosotros, los seres humanos, llevamos en la Tierra ¿cuántos miles de años? No sé. Pero todos nuestros antepasados, la mayoría de nuestros antepasados han muerto. Y aquí seguimos. Y seguimos viviendo y seguimos gozando y seguimos padeciendo. Y después de esto, ¿quién sabe qué es lo que va a pasar? Yo no lo sé. Pero lo que sí sé es que mientras estemos aquí, en este plano, tenemos que aprovechar la vida. Así que, ¿cómo continuar? Continuando. Caminando hasta que se pueda. Déjame ver tu pintura. Yo hice yo no sé qué hice. Yo iba pintando mientras hablaba. La firma ni siquiera me salió como me suele salir. Es la primera vez que en este programa gano yo. Por fin alguien que Sí. pintó peor que yo. Pero mira, yo hice un sol verde. Sí, ya Y tú veo. lo hiciste naranja. Naranja con rayitos amarillos, plantas muy extrañas y nubes. Creo que me queda mejor. Esta es tuya y esta es de aquí. ¿Qué? Sí. Qué maravilla. Gracias. Y aquí dentro de todos los que han venido. Yo toda la vida he pintado como un niño. Sí. Tú lo ves y eso lo hubiera podido pintar un niño de 5 o 6 años. Yo siempre he pintado así. ¿Sabes que la cantidad de colores se parece mucho a Katherine cuando vino también? Que fue de muchos colores. Katherine Hernández, la periodista venezolana. Y también así muchos colores. Creo que es esta. Sí. La culpa yo creo que la tiene mi mamá porque cuando tenía 5 o 6 años me dijo que pintaba muy bonito y yo me quedé así. Y gracias que esa es la mejor pintura que voy a hacer. La invitada anterior dejó una pregunta que es: ¿por qué no dijiste sí a la última propuesta que tuviste? A cualquiera que has negado. ¿Por qué no dijiste sí a la última propuesta que dijiste no? ¿Qué dijiste no? ¿En qué ámbito? ¿En cualquier ámbito? En cualquier ámbito. Ay, Dios. ¿Qué fue lo último que yo le dije que no? Yo le digo que sí a demasiadas cosas. Yo soy un tipo abierto a lo que pase generalmente. ¿A qué le dije que no?
Bueno, mamá, ¿te has arrepentido de dar un no? Me he arrepentido de haber dado un no. Sí, sí. Pero hace mucho tiempo, no creo que ese haya sido el último. O sea, antes de yo salir laboralmente, o sea, se me vienen ideas laborales. En algún momento yo tuve la oportunidad de trabajar en NetXen, pero justamente ese día me habían dado un puesto en el canal donde yo trabajaba, en Sun Channel Tourism Television, y ni siquiera fue la entrevista, les dije que no. Y varios años después tuve la oportunidad de trabajar en HBO y por venir aquí a República Dominicana corriendo, dije que no. Entonces después yo me a pensar, bueno, yo hubiera podido decir que sí y alargaba un par de meses más mi estadía en Venezuela y tenía otras cosas más arregladitas. Pero últimamente, ¿a qué le he dicho que no? No, así que yo me arrepiento de haber dicho que no. Nada. Creo que esa es la meta de la vida. Que uno pueda seguir para adelante y cuando mire para atrás, nada, no te arrepientas de nada de lo que Ay, hayas sí. hecho. No sé si yo me he quedado mucho pensando sobre la pregunta desde que ya lo hizo. Yo no recuerdo. Hay una propuesta que yo dije que no. Pero creo que cuando uno está joven, uno justifica muchas cosas con la juventud. Ujú. Y no es como que no, estoy muy joven, van a venir otras propuestas. Pero no me arrepiento de haber dicho que no. Creo que lo que sí me ha hecho pensar sobre esta propuesta que negué es que quizá muchas cosas que hoy me molestan no hubiesen estado. Pero eso solamente me pasa cuando pasan cosas muy puntuales. Pero yo creo que estoy muy conforme con aquella propuesta, que era una muy buena propuesta que rechacé. Así que creo que no, nunca he tenido ningún arrepentimiento tan grande en laboralmente. Personalmente sí. Creo que cargo con muchas cosas de que hubiese podido hacer mejor que no hice. Pero así como tú dices, creo que la vida es esto, seguir para adelante y seguir Sí. viviendo hacia adelante con lo que sea que te vaya cargando tu mochila en la vida. Nosotros siempre le pedimos a los invitados que dejen una pregunta para el siguiente. Es una pregunta abierta que aplique a cualquier persona que sea el próximo invitado. ¿Qué tú le preguntarías a alguien? ¿Qué le preguntaría a alguien que no sé quién es? Exacto. Ok. ¿Qué le preguntaría a alguien? ¿Cuál sería si fueras un superhéroe, pero real, no cómico? Si fueras un superhéroe que pudiera mejorar el mundo, ¿cuál sería tu superpoder? ¿Tienes respuesta para eso? ¿La mía? ¿Tienes alguna respuesta sobre eso? Sí. ¿Cuál? Yo me inventé un superhéroe hace poco para mí mismo, que se llama Super Relajadito Man. Y su superpoder es poder relajar la tensión en cualquier ambiente. Me lo inventé para mí porque muchas veces sufro de ansiedad. Y creo que tener un superpoder de ese tipo podría ayudar al mundo. Ser como un ansiolítico humano. Que va tocando y la gente se va Y relajando. ahora uniendo cosas que hemos hablado, ese era el superpoder que ejercía todo el tiempo mi hermano Luis Gerardo. Sí. Totalmente. Él era así. Y yo tengo una mala relación con la muerte, por eso yo nunca abundo mucho sobre la muerte. Porque a mí la muerte yo no es mi tema favorito, la muerte. No, no por mi muerte. Creo que lo difícil de la muerte es, para mí, ver morir a gente de tu entorno. Sí, hay un chiste viejo que dice algo así como que ¿por qué la gente llora en los funerales y ríe en los matrimonios? Porque no son los implicados. Sí. Tiene mucho sentido. Pero
intento entender que la muerte es parte de vivir. Y así como tú dices, si no hay muerte, no hay vida. Y es lo bonito de entender que somos finitos. Y la muerte te da urgencia. Sí. El saber que te vas a morir te dice, yo tengo que hacer las cosas. Exacto. Si no te vas a morir, tú dejas pasar las cosas. Creo que la muerte, al final, convertida en cualquier cosa que uno lo haga para sobrevivir, es el impulso de la vida. Porque todo lo que hacemos es pensando en que mañana podríamos morirnos, sea directa o indirectamente. Así lo siento yo. Así que gracias, la verdad, para mí es un honor, Rubén, haber tenido aquí. Creo que yo siempre he sido, a mi corta edad, es claro, pro de que hablar siempre es el primer paso a la sanación. Sea hablar con especialistas o sea sencillamente tomar tu historia y hacerla tuya. Porque constantemente todo lo que nos pasa se lo atribuimos a algo más. Si yo tengo un buen trabajo, se lo atribuyo a mi trabajo, pero no a que yo hice el trabajo que me llevó donde estoy. Si me pasó algo malo, se lo atribuyo a todas las circunstancias que tuvieron alrededor. Pero cuando tú te sientas y la cuentas, te das cuenta que no importa qué tanto exterior, qué tantos elementos exteriores existan, es tu historia y es la que con lo que tú tienes que vivir. Y tú tienes que decidir si vivir al margen de la historia o decir, ¿sabes qué? Esto sencillamente son experiencias que me van a alertar de cosas en el futuro o que me van a impulsar para hacer cosas en el futuro. Y es mía. Y yo soy la única persona que puede contarla, 1, y 2, la única persona que puede sacarle provecho a esto para seguir viviendo. Creo que el proyecto, cuando lo vi, lo primero que me llegó fue justamente eso. Cómo las historias, tu historia, tú tienes que hacer la tuya. Porque es el primer paso hacia la sanación y hacia el perdón de tu vida. Y fíjate, la mayoría de los héroes y heroínas que han asistido al ejercicio audiovisual que hacemos, la mayoría coinciden con eso. La mayoría coinciden en que después de hablarlo se sienten muchísimo mejor. ¿Sabes? Pavel Núñez, después de hablar, dijo, oye, no lo sabía, pero después de esto salí liberado. Aquiles Correa invita a las personas a hablar. Rosalía Mejía, que tiene el capítulo más visto de la primera temporada, ella dice claramente, hablar sana. Hablar sana. Y eso es como un mensaje muy claro que queda del ejercicio. De hecho, a mí me encantaría que las personas en sus casas pudieran hacer el ejercicio. Frente a cámara, sin cámara, como sea. Que pudieran hacer el ejercicio de héroes. Que piensen una anécdota importante de su vida y que la narren en voz alta, no como pasó, sino como realmente le hubiera gustado que pasara. No es ficción, es la realidad de los anhelos. Porque los sueños son tan poderosos como la realidad. Y nada, muchísimas gracias. Gracias a ti. No sea el primero de otros encuentros. Así será, ya te lo Gracias.